en la noche. Este archivo ya lo encuentran en el grupo de WhatsApp. Ya les pasé este archivo. Y también otro archivo más que tenemos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar acá con la función suma, recordando nomás la función suma de una manera rápida. Entonces para esto ya ustedes, esta función ya la dominan, de sencillo. Entonces vamos a ver lo que nos pide, ¿ya chicos? Entonces acá me dice, por ejemplo, acá me está indicando aplicar los porcentajes de incrementos para cada uno de los trimestres. Utilizar la fórmula de incremento y referencias de celda. Ya, chicos, entonces me pide, vamos a ver acá. Entonces acá me dice, ¿no? Incrementos trimestrales por categoría. Entonces me dice, incremento va a ser un 5% de lo que es el primer trimestre al segundo, al tercero y al cuarto. Se va a incrementar así. Acá el total me dice que es la suma de todos los trimestres. Entonces, mire, ¿cómo se hace esto? Mire, si en el primer trimestre, en bebidas, se obtuvo 66 soles con 15 céntimos, entonces dice que para el siguiente, segundo trimestre va a haber un incremento del 5%. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo voy a incrementar a este primer trimestre, tiene que ser mayor a este primer trimestre. Entonces, yo primero tengo que saber cuánto es el 5% de esta bebida para justamente ese monto que me sale el 5% poder incrementarlo al primer trimestre. Ahora, ¿cómo lo coloco esto en fórmula? Voy a poner así igual, voy a poner igual, voy a elegir este primer trimestre, porque a este primer trimestre le voy a sumar. ¿Pero qué le voy a sumar? Le voy a sumar el 5%. ¿Pero este 5% de qué? Justamente el 5% de este primer trimestre. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Saco primero el 5% del trimestre, ¿cuánto es? Y eso lo voy a incrementar a este primer trimestre. Se incrementa nada más. Ahora, para no ser uno por uno, entonces, vamos a poner igual y es 68,41, ¿no? De ahí luego puedes arrastrar la fórmula, ¿por qué? Porque no hay problema, miren, yo hago un clic acá y ya se trabaja justamente con condimentos, igual acá, ¿no? Ya se trabaja con lácteos, miren, porque es correlativo, lácteo, y el último se trabaja con frutas y verduras, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, para el tercer trimestre, también, también va a ser igual, pero ahora vamos a incrementar de igual forma, pero ahora el incremento va a ser con el segundo trimestre, entonces por eso vamos a poner igual a este segundo trimestre, igual le voy a sumar el incremento que es el 5%, pero multiplicado por este segundo trimestre, ¿no? Entonces saca primero el 5% y le sumo a este segundo trimestre para que se dé el incremento. Enter y sale 71 soles con 83 céntimos. Luego pongo igual, de ahí puedo arrastrar la forma, no hay problema, se puede arrastrar. Ahora el cuarto trimestre va a ser igual al tercer trimestre más el, en este caso el 5% incrementado por este tercer trimestre. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy primero calculando cuánto es el 5% del tercer trimestre para sumarle justamente a ese tercer trimestre para que obtenga su incremento. Luego, el total anual va a ser la suma de todos los trimestres, voy a poner igual, suma, la función suma, y voy a sumar los 4 trimestres. En total de ingresos también va a ser la suma, o poner igual, suma de todo el primer trimestre. Los gastos fijos y gastos variables, en este caso gastos fijos, acá tengo, miren, gastos fijos, su incremento es de 2% y gastos variables, su incremento es de 3%.
Entonces, gastos fijos, voy a poner igual, igual. De este total de ingresos, voy a calcularle cuánto es el 2%, que son los gastos fijos. Y luego los gastos variables, justamente también, igual, de ese total de ingresos, lo voy a multiplicar por los gastos variables, que es un 3%, es como una comisión, ¿no? Y entonces acá simplemente lo completo a mi derecha. Ahora, mira, ¿por qué aparece 0,0? Vamos a ver. Porque miren, el 2% cuando le avanza, miren, se ha puesto al costado. No sigue en 2%. Entonces, ¿No le para, ha puesto su valor, profesor? ¿Su valor? no, claro, miren, hazte cuenta, miren, yo cuando hago clic acá en gasto fijo, miren, gasto fijo, ¿qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando el total de ingresos por el porcentaje, que es 2%, de color rojo, ¿te das cuenta? De color rojo. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Mira, ¿qué ha pasado? Cuando yo lo he arrastrado a mi derecha, la fórmula, mira qué ha pasado. Doble clic, mira. Está bien el total de ingresos, pero mira, ¿dónde está la celda roja? Mira, está ahí, se ha corrido uno a tu derecha, ¿te das cuenta? Y está en blanco, por eso sale cero. No está multiplicando por el 2%. Entonces, para que no suceda eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una referencia. Ahora, yo te pregunto, de esta primera fórmula, que es J31 por la I15, ¿cuál de ellos va a ser constante? Fijo. El que va a ser fijo, fijo y no va a cambiar, va a ser justamente este 2%. Y este 2%, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a la I15. Entonces, yo para esta celda I15, hacerlo constante, ¿qué tengo que hacer? Hacerle una referencia, ¿no? Referencia. Y para eso hago un clic antes de la I, un clic, ya, un clic antes de la I y presiono F4. Entonces, al presionar F4 ya aparece la referencia, Enter, y lo puedo completar a mi derecha, miren, ya El normal. signo del dólar, ¿no, profesor? Claro, sin duda la referencia, ¿no? De igual forma acá, a gastos variables, igual también voy a hacerle constante a este 3%, voy a hacerle constante. Entonces hago un clic antes de la I, 16, y presiono F4 y Enter. Y ya está. ¿Te das cuenta? Así se completó. Ya. Profesor, una pregunta. Sí, dime, te escucho. Profesor, en cada fórmula que realice, ¿sí? Siempre me va a pedir que le ponga el símbolo de la referencia, o sea, para completar todo. No siempre, mira. Por ejemplo, acá, cuando he hallado el primer trimestre, acá, por ejemplo, no le he puesto el símbolo, mira. Acá quería, no le he puesto referencia. ¿Te das cuenta? En este caso no, porque yo digo que cuando le he dejado para la parte de abajo, yo quiero que este 5% también baje, ¿no? Que baje para condimentos, que baje para el lácteo, que baje para frutas. O sea, no siempre, dependiendo de lo que tú vas a multiplicar. Ya, profesor. Ahora, por ejemplo, acá, total gastos, en este caso, va a ser igual suma, y voy a sumar mis dos gastos, ya casi lo completo para mi derecha, ¿no? Hasta ahí nomás. Ahora, el beneficio me dice es total ingresos menos total gastos. Entonces voy a poner igual, total ingresos menos total gastos. Nada más, una resta simple. Lo completas para tu derecha. Luego, el beneficio acumulado. El beneficio acumulado, en este caso, acá me indica, ¿no? Se calcula sumando el beneficio más beneficio acumulado del trimestre anterior. ¿Ya? Beneficio acumulado, si se calcula sumando el beneficio más el beneficio acumulado del trimestre anterior. En este caso, como es el primer trimestre, no tiene nada acumulado y va a ser igual al mismo beneficio. Al mismo, porque no tengo ningún trimestre anterior, ¿no? Porque me dice, se calcula sumando el beneficio más beneficio acumulado del trimestre anterior. Ahora, para mi segundo trimestre,
en este caso va a ser justamente igual, va a ser la suma de mi beneficio más el beneficio acumulado. ¿Te das cuenta? Es la suma de esos dos. Acá igual va a ser igual la suma de los tres, ¿no? Puedes sumarlos así uno por uno o puedes usar también la función suma. Acá, por ejemplo, voy a usar la función suma igual suma. Y vamos a sumar todo lo acumulado más este trimestre, que es el cuarto. Y acá vamos a poner igual suma. Y vamos a sumar los 4 trimestres. Y enter. Luego me dice calcular los ingresos, egresos y utilidad en el segundo, en el siguiente cuadro, que diga. En el siguiente cuadro. Entonces, para eso, vamos a ver acá los ingresos, que es igual, acá me dice, ¿no? Suma de ventas más ingresos financieros más otros. Suma de ventas, en las ventas, más ingresos financieros más otros. La suma de estos tres. Voy a sumar estos tres para ingresos, ponemos igual, función suma, y sumo los tres. Enter, y sale 39.900. Y lo completo para mi derecha, ¿no? Porque es lo mismo para todos. Egresos me dice que es la suma de compras más otros gastos. Suma de compras más otros gastos. Entonces voy a poner igual, igual. Voy a poner suma, la función suma. Y va a ser la suma de compras más otros gastos. La suma de estos dos. Y lo completas para tu derecha. Luego me dice utilidad. Va a ser ingresos menos egresos. Te voy a poner igual. Ingresos menos egresos. Y enter. Entonces, ya completamos esta primera hoja, que es la función suma. Ahora vamos a ir a la función producto. ¿Ya? La función producto es la multiplicación, ¿no? Entonces vamos, me dice, ¿no? Ejercicio 1, calcular el descuento y el neto del siguiente cuadro. Entonces, para calcular el descuento me dice, mire, es el básico por el porcentaje de descuento. Voy a multiplicar 2.500 por este porcentaje, 10%. Entonces vamos a poner igual, vamos a usar la función producto. Aquí está. Entonces voy a multiplicar el básico por el 10%. Básico por el 10%. Ahora, para yo poder jalar la fórmula hasta la parte de abajo, tengo que hacer constante a ese 10%. Entonces, ¿cómo le hago constante a ese 10%? Referencia. Claro, una referencia, ¿no? Entonces, hago un clic antes de la E, un clic y presiono F4 y ya tengo una referencia mixta, ¿no? Es una referencia mixta. ¿Por qué mixta? Porque solamente tiene una parte de la celda. Si tuviera también el F19 una referencia, sería una referencia absoluta. En este caso solamente es una referencia mixta. Cierro paréntesis y enter, ¿no? Y ahí está. Y luego lo completo con doble clic y se va a completar. Luego el neto me dice es el básico menos el descuento. Entonces voy a poner igual este básico menos el descuento. Una resta simple. Enter y sale 2.250. Y luego doble clic y ya se completa. Ahora, para la parte de totales, totales simplemente va a ser la suma. Acá no puedo sumar porque son los cargos en esta hoja. Entonces, acá sí ya puedo sumar, ¿no? Me dice, utilice la función suma y totales de cada columna. Entonces, voy a escribir acá igual suma. Y la suma de estos básicos, ¿no?
Y de acá simplemente bajarlo por mi derecha para que complete la fórmula. Ya se sumó en todo el cuadro, ¿no? Luego me dice calcular las licitaciones del siguiente cuadro. Entonces, la apertura me dice que es 5% y la comisión es un 15%. Entonces, para eso, igual me dice acá, miren, el valor inicial me dice es igual al monto proyectado por la tasa y me dice utilice la función producto. Entonces, vamos a poner igual producto, porque producto es multiplicación. Entonces va a ser el monto proyectado asterisco por lo que hay acá. Monto proyectado, punto y coma, y ese es el primer número. El segundo número lo voy a multiplicar por la tasa. En este caso, la tasa se encuentra en la celda H51. Entonces voy a poner acá H51. Ahí está. Y se va a multiplicar. Mira, ¿te das cuenta? Porque me dice que es el monto proyectado por la tasa. Entonces, con la función producto, primero pongo el número que voy a multiplicar y luego voy a poner el siguiente número que voy a multiplicar. Y luego lo completas para abajo, con doble clic, ya se fue hasta abajo. Ahora, la apertura, me dice que va a ser igual al valor inicial por su porcentaje. Valor inicial por su porcentaje. Entonces, el valor inicial es este de acá, se va a multiplicar por el porcentaje que está acá, de la apertura que es 5%. Te voy a poner igual este valor inicial por la apertura que es 5%. Ahora, para yo poder jalar la fórmula, igual, ¿no? A esa apertura que es 5%, tengo que hacer una referencia, ¿no? Mixta. Entonces voy a hacer un clic antes de la E, un clic, y presiono F4. Ya se puso con la referencia, Enter, y sale 34.678.88 céntimos. Y ya lo puedo completar hasta la parte de abajo. Comisión me dice que es el monto proyectado por su porcentaje. Monto proyectado por su porcentaje. Ya, monto proyectado por su porcentaje. Entonces acá vamos a poner la comisión igual este monto proyectado por su porcentaje, que es la tasa, ¿no? Se multiplica estos dos. Monto proyectado por la tasa. Enter. Y sale 693.537.64 céntimos. Y ya podemos completar las tablas. Luego, el monto abonado me dice que es la suma del valor inicial, apertura y comisión. Voy a poner igual suma. Valor inicial, apertura y comisión, los tres. Los tres. Profesor, disculpe una consulta. ¿Y no sería el monto proyectado por el porcentaje? El monto proyectado, ¿cuál? ¿El monto abonado? ¿Cuál es, Rebeca? ¿El monto abonado? En la fila acá, A ver, de acá no, eso no. ¿Cuál? ¿La en comisión? la comisión. Sí, en Ya, la comisión, profesor. ya, ¿cuál sería? Me dices, sería yo multiplicado el monto proyectado por la tasa, ¿no? ¿Y tú cuál me dice que debe ser? Monto proyectado por el porcentaje que está un poquito más arriba. Vamos a ver, no he visto, no sé. Ah, pues esta comisión que está acá, ¿no? El 15%, ¿no? Sí, profesor, por 15%. Ya, vamos a ver acá. La comisión que dice monto proyectado por su... Ahí está, por la comisión dice, ¿no? Por su porcentaje. Está bien, sí, está bien, tiene razón esto acá. Pues no, eso no, no vamos a utilizar. Acá le cambio nomás, ¿no? Vamos a poner acá sería por su porcentaje que es comisión.
Y acá le hago una referencia al E45. Hago un cliente de la E y presiono F4, ¿no? Ya está. Enter y luego lo completo nada más. Y ya está. Luego acá el monto abonado va a ser la suma del valor inicial de apertura y comisión. Entonces voy a poner igual suma. Y vamos a sumar valor inicial, apertura y comisión, los tres. Y luego se completa, ¿no? Con doble clic ya completa. Luego el monto pendiente me dice que va a ser igual a la diferencia del monto proyectado y el monto abonado. Entonces voy a poner acá igual monto proyectado menos el monto abonado. Completo, ¿no? Luego en la parte de abajo es totales, entonces totales va a ser la suma, ¿no? Entonces voy a poner acá, no puedo sumar ni fecha, solamente el monto, ¿no? Entonces voy a poner igual, suma, igual suma. Y vamos a sumar justamente toda esta columna del monto proyectado. Enter. Y ya está, ¿no? Vamos con el ejercicio 3 y me dice calcular las comisiones del siguiente cuadro. Me pide comisiones para el siguiente cuadro. Entonces acá me dice primero el monto total va a ser la suma de ventas de los tres productos. Entonces vamos a sumar primero. Para eso voy a poner igual suma. Igual suma. Y voy a poner acá la suma de los tres, ¿no? De los tres productos, la suma de los tres productos. Enter y completo acá. El TP me dice es el monto total por su respectivo porcentaje. Ya, entonces voy a poner igual este monto total por su porcentaje, que en este caso es 2%. Ahora, para yo poder jalar la fórmula a este 2%, tengo que hacerlo constante. Entonces hago un clic antes de la E, un clic, y presiono F4 y ya se obtuve la referencia para esa celda. Enter. Lavadora igual, ¿no? Va a ser igual el monto total por su respectivo porcentaje. Pongo igual este monto total por su respectivo porcentaje, que es lavadora, un 4%. Vamos a ver acá, le borro esto. Total por este 4%. Y voy a hacerle una referencia al E80, un clic antes de la E, y presiono F4. Luego Enter, y ya salió 150.81. Y lo completamos. Luego me pide la licuadora, también va a ser igual el monto total, este monto total multiplicado por su porcentaje que es 10%. Hago un clic antes de la E y presiono F4. Enter, y ahí está, ¿no? Luego, el total comisión va a ser la suma de todas las comisiones. ¿Ya? La suma de todas las comisiones. Igual suma, igual suma. Entonces, las comisiones va a ser esta de acá, ¿no? Estas tres que está acá. Le voy a sumar de TV, de lavadora y licuadora. Voy a sumar sus valores. Y luego doble clic y se completa, ¿no? Totales también es la suma de todo. Por ejemplo, todo lo que es TV, la suma de todos esos valores. Entonces voy a poner igual.
Acá vamos a poner igual. Suma. Y enter. Y luego lo jalas para tu derecha para que complete también la tabla, ¿no? Entonces, es en cuanto a la función producto. Ahora vamos a ir a la función potencia. Chicos, función potencia. Entonces acá, en esta función potencia, justamente me está pidiendo usar esta función potencia, ¿no? Porque nosotros usábamos con al94, salía, por ejemplo, salía este símbolo, ¿no? Este símbolo que está acá. ¿Se acuerdan que este símbolo era para potencia? Y esto se daba con ¿qué? Con al94, ¿no? Con al94 tú podías sacar este símbolo. Pero en este caso vamos a usar la función potencia. ¿No, chicos? Vamos a usar la función potencia. Entonces, vamos a escribir acá igual potencia. Doble clic en potencia. Y me dice, ¿no? 1 es el número 1 y la potencia viene a ser en este caso el 4, ¿no? 1 a 4, enter y es 1. Y luego ya puedo completarme. Ya se puede completar. Acá me dice 4 a la cuarta es 16, no hay problema. Igual acá, ¿no? 5 a la séptima es 7825. Luego vamos a hallar acá el ejercicio 2 y tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces vamos a poner acá igual, el valor actual, en este caso, valor actual, por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 8%, cierro paréntesis, pero mira, acá donde voy a usar la potencia, mira, la potencia, si te das cuenta, es 1 más i a la n, entonces es antes del paréntesis. Entonces, antes del paréntesis voy a poner acá potencia, la función potencia. Entonces este número, este que vaya, luego pongo acá punto y coma, y la potencia en este caso va a ser, acá es 1, ¿no? No es f, no es 1 más la tasa de interés, y acá va a ser elevado al tiempo, ¿no? Entonces esa es la fórmula, mira. La fórmula es valor actual ¿por qué pongo potencia? Porque es 1 más i a la n, entonces por eso he puesto 1 más i, que es la tasa, elevado a la n, que es el tiempo, ¿no? Enter, y sale 42.102.95. Luego me dice acá, el ejercicio 3 me dice, calcular el valor actual da la siguiente fórmula. Entonces voy a poner acá igual, el valor final, entre, abro paréntesis, me dice 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis. Ahora tiene que estar elevado a potencia, entonces acá voy a ponerle, ¿no? Después del entre voy a poner potencia. Y luego pongo la potencia acá, ¿no? En este caso la potencia va a ser 4 porque es n4 y enter, ¿no? Ahora vamos con la función entero. La función entero. Entonces, en esta función entero, miren acá, me pide redondear a un número entero, ¿no? Entonces voy a poner acá, son varios decimales y tengo que redondearlo a un número entero. Entonces voy a poner igual, entero, número entero.
Entonces, de este número, mire, que es con tantos decimales, se va a redondear a un número entero. ¿Te das cuenta? Acá en vez de 64, 27, 144, debe aumentar en 1. Entonces voy a poner acá. Ahí está, ¿no? Ya se completó la tabla. Entonces, ¿qué hace la función entero? La función entero va a redondear a un número que contenga varios decimales, lo va a redondear a un número entero. Y esa vez también conviene redondear a número entero. Vamos con la función redondear. A ver, chicos, ahorita se ha cortado un momento, se ha cortado el Zoom. Voy a mandar otro enlace ya, pero voy a mandar otro enlace. En 5 minutos mando otro enlace ya para continuar. 5 minutos, vayan a tomar agua, refresquense, vayan a los servicios. Dime, Profesor, una consulta. dime. Cuando es de 5, ay, sí, ay, se fue se acabó. ¿Cuál? ¿Qué se acabó? Uy, se acabó. Ya bueno, en 5 minutos mando otro link al grupo para continuar. No, profesor. 5 minutos, chicos, 5 minutos.